Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas, familia. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Si les apasionan las actualizaciones de celebridades con detalles reales y ese saborcito de tras bambalinas que casi nadie se atreve a contar, ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un segundo. Lo de hoy no es un rumor más ni un comentario al aire, es el tipo de giro que te deja sin aliento. Una sola fotografía bastó para desarmar lo que creíamos cierto, para encender a las redes y poner a hablar a medio mundo sobre Halil İbrahim Ceylan y Sıla Türkoğlu. Durante semanas hubo murmullos, publicaciones ambiguas, palabras medidas, silencios calculados, pero nada, absolutamente nada, nos preparó para lo que verían nuestros ojos. Porque sí, la industria se sacudió cuando se filtró una imagen que capturó a Halil İbrahim Ceylan y Sıla Türkoğlu besándose. Y no fue una escena de telenovela ni una campaña de promoción con guión y luces perfectas. Fuentes cercanas aseguran que todo ocurrió en un evento privado, lejos de cámaras oficiales y reporteros hambrientos de titulares. En medio del ruido y el bullicio buscaron un rinconcito discreto, un rincón con sombras suaves donde el mundo parecía apagarse. Fue ahí, en ese paréntesis de calma, donde tomaron una decisión que terminó sacudiendo a millones. Quienes los vieron antes del beso describen miradas profundas, un diálogo que no necesitaba gritar para sentirse y una proximidad que borraba el resto del lugar. El beso no se sintió improvisado ni rígido, fue natural, emotivo con el peso de un pasado que no renuncia fácil. Parecía la conclusión inevitable de algo que llevaba tiempo queriendo salir a la luz. Para quienes han seguido su historia desde los días de Emanet, la imagen supo a confirmación largamente esperada. ¿Cómo olvidar aquellas entrevistas donde Halil, con ese tono sereno, dejó caer que no renunciaría a la mujer que le había cambiado el pulso, o cuando Sıla, con la calma de quien confía en el destino, dijo que no vería el altar con nadie si la vida no la llevaba a donde de verdad latía su corazón? En su momento muchos interpretaron esas frases como cortesía, como respuestas diplomáticas. Hoy suenan a pistas, a pequeñas migas de pan que iban marcando un camino de regreso. Apenas la foto tocó internet, explotó. Fue un incendio inmediato. Se compartió a una velocidad que ni los fans más optimistas imaginaron. El ángulo, la cercanía, los gestos, la forma en que sus manos parecían buscarse sin pretensiones. Todo se analizó con lupa. En cuestión de minutos, fue tendencia global. Desde Europa hasta Latinoamérica, los comentarios se convirtieron en una sola ola, el regreso que todos estaban esperando. Pero atención con esto porque nada apunta a que ese momento haya sido un impulso sin dirección. Insiders sostienen que Halil y Sıla venían hablando en privado desde hace meses, con tiempo y silencio, suturando heridas que el ruido público a veces agranda y reconectando no solo desde la nostalgia, sino desde la madurez de quienes saben lo que quieren. Los más cercanos insisten, no fue un accidente. Fue un gesto decidido, la señal de que lo que existía entre ellos nunca se evaporó del todo. Y esa certeza ha cambiado por completo la percepción que el público tenía. Las dudas, las sombras, las publicaciones veladas en redes, los mensajes que parecían decir y no decir. Todo eso quedó atrás. Ahora la narrativa es otra. Se siente que algo auténtico volvió a encenderse, como si hubiesen decidido dejar de esconder un capítulo que en realidad jamás terminó de escribirse. La pregunta que sigue es inevitable, ¿qué viene ahora? ¿Se atreverán a una aparición conjunta? ¿Escucharemos en los próximos días una confirmación directa, con palabras claras? ¿O esa fotografía será solo la primera de varias escenas que pronto veremos, casuales o no, pero reveladoras? Hay quienes ya apuestan por un compromiso no tan lejano, especialmente después de cómo ambos han hablado de la lealtad, del cuidado, del deseo de construir sin prisa pero sin pausa. Revistas y portales de todo el mundo han puesto la imagen en portada con titulares que claman la reunión más esperada del año. Lo que comenzó como un gesto íntimo en una esquina silenciosa se convirtió en una de las historias más grandes de la temporada, y los fans están con los ojos bien abiertos, dispuestos a leer cada detalle, a escuchar cada susurro del viento que los rodea. Dicen que los grandes amores no necesitan fuegos artificiales para anunciarse, y esta foto es prueba de ello. No hay un set, no hay cámara principal ni maquillaje destinado a convencer. Hay dos personas con un historial compartido que se miran y por un instante bajan las defensas. En la imagen se adivina la emoción contenida,
el temblor en el borde de los labios, la ternura que no presume y el respeto que se sostiene en el silencio. A diferencia de esas publicaciones que buscan la polémica fácil, aquí lo que explotó fue la emoción genuina. Tal vez por eso prendió tan fuerte. Porque parecía real, cercano, imperfecto en el mejor sentido. Quienes han trabajado con ellos cuentan que en días previos, ya se notaba una calma distinta. Se les vio más livianos, con una atención que se desviaba de lo accesorio para volver a lo esencial. Un asistente juró que escuchó risas cómplices detrás de una puerta, esa clase de risa que suelta un peso de encima. Otro, más prudente, prefirió no afirmar nada, pero reconoció que los pasos de ambos sonaban más seguros, como si alguno de esos diálogos privados hubiese traído claridad. No hubo gritos ni dramatismos de novela. Solo pequeñas señales que ahora miradas en conjunto forman un mapa. Los foros de fans han sido un hervidero. Hay quienes comparten clips de Emanet y los ponen en paralelo con la foto, trazando coincidentes líneas imaginarias entre una mirada de ficción y una mirada de vida real. Otros rescatan viejas entrevistas en las que tal vez sin querer, una palabra parecía caminar más allá del libreto. Con el correr de las horas, la atención se trasladó del «¿será verdad?» al «¿cuándo hablarán?». Y no todo es curiosidad. También hay un cariño palpable, un deseo colectivo de verlos felices, de comprobar que ese brillo que encendieron en pantalla sigue teniendo combustible cuando las luces se apagan. Por supuesto, hay escépticos. Hay quien sugiere que toda coincidencia tiene detrás una estrategia. Pero esas voces han sido opacadas por un detalle que nadie logra refutar: nada de esto huele a montaje. No se percibe ese artificio que a veces envuelve los lanzamientos. La iluminación casual, el encuadre imperfecto, la ausencia de un tercero buscando ángulo. Todo apunta a un momento robado a la intimidad, un segundo atrapado sin pedir permiso. Y quizás por eso la conversación se desplazó hacia la comprensión de lo íntimo, hacia el reconocimiento de que, a veces, la mejor manera de confirmar algo no es declararlo, sino vivirlo sin esconderse demasiado. Mientras tanto, los principales programas de entretenimiento han encendido sus motores. Expertos en lenguaje corporal analizan la curvatura de una sonrisa, el ángulo de la barbilla, la posición de los hombros. Una especialista señaló que la forma en que Alil inclina la cabeza transmite cuidado y atención, y que la mano de Esla, relajada pero presente, habla de aceptación y confianza. Son detalles, sí, pero cuando una imagen no tiene palabras, el detalle se vuelve diccionario. Y en este diccionario, la traducción que más resuena es la de un reencuentro que eligió existir. Pregúntense ustedes, ¿no era esto lo que muchos intuían, aun cuando nadie lo decía abiertamente? Recordemos aquellos meses en que ambos redujeron entrevistas, en que las publicaciones se tornaron más reflexivas y menos ruidosas. No eran retiradas, eran pausas. Pausas para observar, para pensarse, para ordenar aquello que el torbellino del éxito no siempre permite. Cuando se logra bajar el volumen externo, la verdad interior encuentra su tono. Y a veces, ese tono tiene forma de beso. También han surgido historias sobre cómo se dio el acercamiento. Se habla de mensajes discretos, de encuentros breves para hablar sin presiones, de un té compartido en una sala fuera del foco, de reconciliar agendas complicadas para regalarse escucha. Nada excesivo, nada de dramatismos teatrales. Dos personas volviendo a reconocerse. Alguien describió que la palabra más repetida entre ellos fue tiempo. Tiempo para sanar, tiempo para entender, tiempo para elegir con calma. Y cuando el tiempo madura, las decisiones dejan de ser saltos al vacío y se vuelven pasos firmes. Ahora las marcas esperan, los productores toman nota y los fans fantasean con nuevos proyectos. Veremos a Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu compartiendo un escenario, una portada conjunta, o incluso una entrevista larga contándolo todo a su manera. No sería descabellado. Sus nombres ya circulan como dupla en listas de deseos, y el interés es tan real que cualquier aparición podría paralizar la red por horas. Hay rumores de que un medio internacional negocia una conversación íntima con ellos, sin prisas, con respeto, con ese tono que no busca el titular fácil sino la verdad que sostiene los titulares de largo aliento. Aún así, no se dejen llevar por el vértigo. Lo que más llama la atención es que no hay prisa en la forma en que todo se revela. No hay urgencia artificial. Y esa calma habla de convicción. El amor cuando regresa no siempre golpea la puerta con estrépito,
a veces simplemente llega, se sienta, y espera a que tú lo mires a los ojos y digas te reconozco. Eso parece haber pasado. Por eso la foto no se siente intrusa, se siente testigo. Los titulares ya lo coronan como el regreso del año. El reencuentro que todos esperaban, lo que el destino juntó no lo separa el tiempo, la chispa vuelve a encenderse. Y detrás de los titulares, la historia humana, dos personas cuidando su espacio mientras el mundo los mira. Lo empezaron en un rincón, se filtró al universo, y ahora cada paso pesa. Pero cuando el paso es honesto, el peso se distribuye mejor. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Lo veían venir? ¿Creen que estamos ante un capítulo totalmente nuevo para Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, o más bien ante la continuación natural de algo que jamás llegó a romperse del todo? Cuéntenlo en los comentarios. Queremos leerlos, queremos sentir esa conversación que nos une de un punto del mapa a otro. Y si disfrutaron esta inmersión minuciosa, denle like y suscríbanse para no perderse ninguna primicia. Aquí en Escándalos de Series Turcas trabajamos para traerles historias con alma, con matices, con esa mezcla de emoción y verdad que tanto nos gusta. Porque no nos engañemos, esta historia apenas está tomando temperatura. Lo de hoy es solo el comienzo. Hay miradas que faltan, silencios que todavía dirán más que 1000 palabras, y pasos que, cuando toquen la calle juntos, van a desatar nuevas olas. Podrían sorprendernos con una aparición de la mano, con un mensaje corto pero contundente, o con ese gesto simple que quita todas las dudas. No sabemos el cómo, pero la sensación de que vendrá algo más está en el aire. Y cuando el aire se carga así, sabemos que el siguiente latido no tardará. Manténganse atentos, que aquí nadie se baja del tren. Si llega la confirmación oficial, serán los primeros en enterarse. Si aparece una nueva foto, si surge una frase que suene a voto, si un gesto se convierte en promesa, se los contaremos. Porque para eso estamos, para mirar con respeto, relatar con intensidad y, sobre todo, celebrar cuando la vida nos regala una escena que parecía escrita, pero resulta ser completamente real. La chispa está encendida, ahora dejemos que alumbre el camino.